Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en Una Historia, un Café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento y de la carrera de Historia. Siempre feliz de poder compartir estos conocimientos de historia, pues programa a programa, y complaciendo también a las personas que nos escriben en nuestras redes oficiales del TV UNA, el canal de la Academia. Y para el día de hoy, pues tenemos un tema que tiene que ver por lo que viene más adelante, que es la historia de la Semana Santa mediante imágenes religiosas. Y hemos traído pues a un invitado, un colega historiador, un docente del Departamento de Historia y también carrera de Historia, que es una persona, un investigador, ha hecho muchas publicaciones y es, consideramos, de los que ha tratado muy bien el tema a nivel histórico, a nivel científico y con fuentes históricas. Me refiero al máster Nelson Carrasco, el máster en Historia Social y Cultural, y también es historiador y pues un orgullo Puma. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Oye, usted por aceptarnos. Siempre le he dicho que el maestro Carrasco, después la otra semana me dijo, tuvo una gira fuera de Honduras. Realmente él también labora en la sección de historia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que ahí hay una de trabajo increíble, maestro, porque realmente ustedes están constantemente pues recuperando archivos, haciendo investigaciones de campo. Es decir, que les toca una labor, como yo le decía extra cámara a él, que inicia o termina un trabajo y comienzan con el otro, ¿no? No, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer estar aquí en nuestra casa de estudios, a la que le debemos mucho, ¿no?, de nuestra formación y también ahora pues compartiendo también esos conocimientos de historia de Honduras y bueno, gracias también a la televisión universitaria, ¿no?, que nos ayuda a vincular la universidad con toda la sociedad y con, también al compartir todo el conocimiento científico, ¿no? Yo creo que Nelson es una de las personas, de estos jóvenes historiadores, que tiene, como digo, una amplia trayectoria en el sentido de que aparte de trabajo de docencia, también tiene trabajo de investigación histórica y también tiene trabajo de vinculación. O sea, Nelson, usted hace los tres bases de lo que es la educación superior en Honduras. Claro, hemos tenido esa oportunidad y pues gracias a la excelente formación que tuvimos, ¿no?, en nuestra carrera de historia también, ¿no? Así es. Bien, siempre nos preguntamos, y para estas épocas, siempre la gente dice, bueno, estamos en verano, ¿no? Y usualmente lo que estamos haciendo es que estamos entrando también a la primavera, ¿no? Entonces siempre la gente asocia el verano a lo que es la Semana Santa. Pero ahora veremos el otro lado de la moneda. Estos trabajos que usted ha hecho, ¿verdad?, a través de su transcurrir en la investigación histórica, aparte de sus trabajos de la maestría en Historia Social y Cultural, pues hay un tema que por eso hoy venimos a desarrollar, que es acerca de la historia de Semana Santa, pero con el apoyo de estas imágenes coloniales, ¿verdad? Realmente usted sabemos que ha hecho trabajos con la Catedral de Tegucigalpa, con los Cristos, los nazarenos, y realmente es una autoridad en esta temática. Podemos iniciar, maestro. Claro, no, muchas gracias. Y sí, es importante abordar estos temas desde una perspectiva histórica, como usted bien lo mencionaba, pues nuestra disciplina, y desde ahí vamos a tratar de aportar a todo eso que es la celebración de Semana Santa, ¿no? Y sobre todo basado en ese tiempo, desde la época colonial, porque es allí donde se configura una mentalidad cristiana, ¿verdad? Una mentalidad que viene desde una sociedad también, una sociedad indígena que viene de un proceso fuerte de invasión, de conquista, ¿no? Una sociedad europea que viene también de guerras, ¿no?, también de una reforma religiosa. Entonces, en este momento se da una evangelización profunda. Hay muchas cosas que vinculan, ¿no?, las características de las sociedades indígenas también con las características de las sociedades europeas en ese momento, y ese es el proceso de la evangelización. Y entonces la sociedad actual, lo que nosotros conocemos, todo este tipo de costumbres, de tradiciones, en Semana Santa, ¿verdad?, tienen su origen en la época colonial. Entonces nosotros no podemos comprender lo que está pasando, lo que va a pasar, por ejemplo, entre un par de semanas en la celebración de la Semana Santa, lo tradicional de la Semana Santa, por supuesto, desde un punto de vista religioso, tradicional, y también desde una herencia cultural, como es el patrimonio, ¿verdad?, que hemos recibido nosotros, ya sea con las manifestaciones o también con las mismas edificaciones religiosas. Entonces, para comprender todo esto, esta sociedad, ¿por qué hace
Este tipo de ceremonias tenemos que ver hacia atrás y en esa época colonial situarnos a través de las fuentes, ¿no? Que han sido documentos normalmente, pero también hay fuentes muy importantes que son las imágenes, ¿no? En todos los templos religiosos de Honduras, de la época que fueron construidos durante la época colonial, hay una historia. O sea, estos templos nos cuentan una historia. Los arquitectos que los diseñaron, los constructores, o la misma idea que tenía la iglesia que debería ir en esos templos, ¿no? Qué imágenes se deberían de representar, fueron planificados, ¿no? No fueron así al azar. Y esos tenían una importancia para la sociedad de ese momento, para la localidad también donde estaba y pues sobre todo pues, para la evangelización. Había un objetivo que era la evangelización y por eso estaban estas imágenes ahí. Entonces Honduras, digamos, todas las iglesias, cuando nosotros hacemos un recorrido por las iglesias de Honduras, las iglesias coloniales, Tegucigalpa, Comayagua, el occidente de Honduras, ¿no? Que está muy rico, en iglesias vemos nosotros una cantidad de imágenes que cuando estamos pequeños a veces nos infunden temor, pero que también hay imágenes sonrientes, otras imágenes hieréticas, unas imágenes serias, otras imágenes que expresan dolor, otras imágenes que expresan arrepentimiento, ¿no? Entonces todo esto era para, por supuesto, evangelizar y que el devoto tuviera una conexión con las imágenes en ese momento y con esto también cumplir con algo muy importante que fue romper las barreras culturales. ¿Qué pasaba con esto? Veníamos con una iglesia de tradición, ¿verdad? En latín, también el castellano, más las lenguas de los pueblos indígenas. Entonces, la imagen podía romper, ¿verdad?, con estas dificultades que había en un primer momento, ¿verdad? Que posteriormente ya casi toda la población, ya después, ya en la colonización hablaba mucho el español, por lo menos en la parte aquí de Honduras, ¿verdad? Y por supuesto, en donde estaban las ciudades que eran sede religiosa como Comayagua, ¿no? ¿Sabes? Son ciudades importantes y Comayagua como una ciudad colonial por excelencia. Miremos aquí los comentarios, maestro. Claro, sí. Entonces, nosotros vemos que todas estas imágenes también no fueron, como les mencionaba, al azar. Estas seguían manuales, ¿no? Seguían manuales y seguían unos procesos históricos interesantes, ¿no? Como por ejemplo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros vamos a la historia de Roma, por ejemplo, cuando ya el cristianismo está en esa lucha por ser aceptado como una religión, ¿verdad? Como una expresión también espiritual, y los primeros cristianos, ¿no? Los mártires los siguen, y estos, por ejemplo, colocaban sus imágenes, ¿no? Y su historia que iba haciéndose de esa misma manera en las catacumbas, ¿no? Que están en Roma y en otros lugares de Europa, donde se escondían, pero también allí ellos dejaban estas imágenes que son muy importantes, y donde se inician a conocer imágenes, por ejemplo, de la crucifixión, imágenes del buen pastor, imágenes de la Virgen, y después viene una tradición, ¿no? Del gótico, viene un renacimiento, y viene en este caso también la reforma protestante, y la reforma protestante trae consigo muchos elementos, y es decir, que se debe, porque habían los que estaban en contra, por supuesto, del uso de las imágenes. Entonces la iglesia dice, no, entonces nosotros en América vamos a usar muchas imágenes, y los artistas, ¿no? Y los que construyeron, pintaron, hicieron escultura, hicieron las fachadas, estas personas, por ejemplo, seguían manuales ya de artistas y que habían hecho en Europa, por ejemplo, grandes obras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si vemos las diapositivas anteriores, vamos a ver cuáles eran estas fuentes de inspiración, ¿no? Porque pensamos nosotros, bueno, por estos artistas, ¿de dónde se imaginaban o de dónde tenían una referencia de que esta es una imagen de la piedad o que este es el Jesús Nazareno, ¿no? Entonces, bueno, habían estos manuales que habían que seguir, y otro tipo de imágenes que ya llegaron a América cuando se da la gran invención de la imprenta, ¿no? Porque antes solo llegaban en los libros religiosos oficiales, pero después se dan estos manuales de pintores, escultores, y estos por supuesto llegaban a manos también de los mismos artistas, en este caso de Antigua Guatemala, que es una escuela más cercana, y también a Honduras. Por ejemplo, ahí vemos de los famosos, ¿no?, tratadistas de arte del barroco, y también de la iglesia de ese momento, de la contrarreforma, es decir, del pintor cristiano y el erudito, y qué pinturas deben
realizarse en las iglesias. Entonces, por eso vamos a ver que hay algunas que se permitían, otras que no se permitían, ¿no? Y sobre todo decían que deben estar imágenes que entreguen devoción, ¿no?, al cristiano, que permitan una mayor evangelización. Y es por eso que siguieron estos elementos y siguieron estos ejemplos, y también unos discursos, es decir, no son imágenes independientes, una imagen responde también a una historia detrás de ella, ¿no? Cuando nosotros describimos la imagen y decimos, bueno, esta imagen tiene un rostro muy expresivo de dolor, ¿no?, una cosa así, estamos haciendo como un análisis iconográfico. Pero cuando ya nosotros tratamos de analizar el por qué esa imagen está acompañada de otra imagen de un mayor rango, o por qué tiene otros elementos que nosotros le podemos llamar atributos, entonces ya sería algo más lo iconológico, es decir, el contenido que está detrás de estas imágenes. Y es lo que trataremos de hablar hoy, de decir qué está detrás de todas estas imágenes que nosotros pasamos a veces desapercibidos por esos templos coloniales, que es nuestra historia, ¿no?, es parte de nuestro patrimonio. Y entonces pasamos desapercibidos, pero allí hay una historia, y que sobre todo sobresale mucho en este tiempo de Semana Santa, ¿no? Y partiendo de ahí nosotros vamos a encontrar en las iglesias de Honduras, ¿no?, tenemos los templos coloniales de Honduras y templos también, por supuesto, del siglo XIX, vamos a encontrar imágenes en las fachadas, en los interiores, ¿no?, que, lastimosamente, el tráfico de bienes religiosos es muy terrible en Honduras, entonces algunas han desaparecido, pero hay otras que están allí y que nos pueden contar esta historia. Entonces vamos a encontrar dos tipos de iconografía, ¿no?, en Semana Santa, que se refiere a estos temas de la pasión. Vamos a tocar estos temas, ¿no?, que son la pasión, la muerte y la resurrección, ¿no? Entonces, estas imágenes nos van a ejemplificar esto. Pero dentro de esto vamos a mencionar como dos tipos de iconografía. La iconografía religiosa, que está a referencia a Jesucristo, ¿no?, la iconografía cristiana, y la iconografía mariana, que estos se van a combinar en muchas ceremonias de Semana Santa, en procesiones, ¿verdad? Y que van a participar también todos los fieles de ese momento, ¿no?, y en todas las ciudades. Por eso nosotros vemos que en Comayagua, Gracias, Tegucigalpa, por ejemplo, son ciudades ceremoniales, ¿no? Vamos a encontrar siempre una iglesia principal, una iglesia del Calvario. Vamos a encontrar iglesias que pertenecen a las dos órdenes religiosas que evangelizaron en Honduras, que eso es muy importante mencionarlo. La mayor parte de las imágenes obedece también al tipo de orden religiosa, al tipo de devoción que esa orden tenía, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que en Honduras hay una cantidad de pueblos que tienen el nombre de San Antonio o San Francisco, ¿no? Obedecen a la orden franciscana, a la evangelización de los franciscanos, que fue mayor en la provincia de Honduras. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en las imágenes cristianas, si vamos unas imágenes hacia atrás, vamos a encontrar que en todos los retablos, o en su mayoría, hay imágenes de símbolos, ¿no?, y atributos como esto que estamos viendo, ¿no?, de la pasión de Cristo. A esto se les conoce normalmente como armas Christi, o sea, todas las que narra el Evangelio que utilizaron en el momento de la pasión de Jesucristo. O se le llama los símbolos también de la pasión, o elementos pasionarios, atributos pasionarios, que son ese conjunto que podemos ver nosotros en esa imagen, pero que ya en el resto de las iglesias de Honduras, en iglesias coloniales, los vamos a encontrar perfectamente, ¿no? Entonces, si vemos en la siguiente imagen, por ejemplo, en la Merced, en el retablo de la iglesia de la Merced de Comayagua, podemos ver que están ese conjunto de armas Christi, ¿no? Ahí están. ¿Cuáles son las armas Christi? Pues son estas que narraba la pasión, como por ejemplo el corazón traspasado, el canto del gallo cantando, la columna, el látigo, el hisopo, la lanza, ¿verdad?, la espada, los dados, todos los símbolos que acompañaron en ese momento de la narración de los evangelios, ¿no?, que son la principal fuente de inspiración también para los artistas, incluyendo los evangelios apócrifos, ¿verdad? Que son aquellos que son de tradición también, pero que en ese momento no fueron incluidos en la Biblia. Y por ejemplo vemos la iglesia de San José de Cedros, es la fachada de San José de Cedros, que también vamos a ver como una repetición, ¿verdad?, o también algo similar a la misma iglesia de los Dolores de aquí de Tegucigalpa. Pues si vemos nosotros, bueno, primero la cruz del perdón, la cruz del jubileo, ¿verdad?, y vemos que está también el mismo conjunto de imágenes, ¿no?, las herramientas que utilizaron para la crucifixión, para la pasión, para el descendimiento, ¿no?, como los martillos, los clavos, ¿verdad?, y también el resto de imágenes que van a ser el conjunto de la pasión. Entonces, ¿por qué era esto? Porque también las portadas de las iglesias, las fachadas,
eran elementos didácticos importantes para las personas que no ingresaban a la iglesia, pero que sí había una historia. Y el templo por excelencia, de repente, y aquí en Tegucigalpa, ¿no? y con mayor complejidad también en todo Honduras, sobre la pasión, es el templo de Nuestra Señora de los Dolores, o la Iglesia de los Dolores, que tenemos aquí en el centro histórico de Tegucigalpa. Es uno de los templos que también tiene lenguaje de color todavía, ¿no? Y ahí podemos ver el conjunto de estas armas Christi, que lo vemos en los rosetones, en el remate. El primero es el corazón traspasado, porque es una iglesia dedicada a los dolores de la Virgen María. Y a sus extremos entonces vemos, por ejemplo, el gallo, ¿no? Cuando cantó y Pedro negó a Jesús, la columna donde castigaron a Jesús, los látigos, un guante o una mano, que significa como una de la bofetada, ¿no? Que también hablan en la pasión, y los demás elementos en el siguiente rosetón, ¿no? Que ya son, por ejemplo, cuando se rifan las vestiduras, ya lo que es como una historia también cronológica, desde cuando es la pasión. En el centro es el dolor, o sea, el corazón traspasado, es la muerte, y el siguiente viene como el descendimiento y algunas cosas de posteriormente, ¿no? En otras iglesias o en los interiores de resurrección, ¿no? Entonces, esa van a ser como la iconografía cristiana, que van a encontrar diferentes imágenes. Entonces, nosotros lo podemos ver en la fachada, lo podemos ver en los retablos, lo podemos ver en los altares, ¿verdad? O en retablos laterales, y que van a ir contando esa historia. Entonces, por ejemplo, esa iglesia de los Dolores, no fue que se le ocurrió, digamos, al escultor decir, yo vi esto en otro lado y lo voy a dejar así. No. Estos armas Christi que están allí en el remate de la iglesia tienen un discurso que va de la mano con el resto de imágenes que están en la misma portada, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Si vemos la siguiente imagen también, vamos a ver ya el Jesús, ¿no? Representado, ¿no? Físicamente, junto a estas armas Christi, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, esta que nosotros llamamos el Señor de la Columna. Entonces ahí vemos ya una imagen de la pasión, que es la columna, y Jesús atado en la columna, ¿no? Que podemos ver una allá, siempre en la iglesia Los Dolores hay una allí, ¿verdad? Que ya tiene muy poca luz, y por ejemplo esta de la iglesia de Yucarán, la que se pueden encontrar en pintura, pero también en escultura, ¿no? Estas imágenes normalmente forman parte de un conjunto que estaban dentro de las iglesias. Ya para el finales del siglo XVII, por ejemplo, eran un conjunto de imágenes que formaban parte de una tradición que se llamaban las procesiones de sangre, ¿no? O sea, que la gente seguía, y los devotos, como un vía crucis, pero dentro de las iglesias. Entonces miraba la imagen, ¿verdad? Y en cada imagen entonces había como una pausa, ¿no? Y se hacía una ceremonia, ¿verdad? Se hacía un rito, y se contaba esta historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera, ¿no? Es el Señor de la Columna, es cuando es como flagelado, ¿no? Y después, en las siguientes imágenes, nosotros, por ejemplo, podemos ver lo que sigue, ¿no? El Señor de la Caída, o que se le llama también a veces el Señor de la Humildad en algunos casos, que es el Cristo Agathos, ¿no? Este es, por ejemplo, nosotros vamos a ir relacionándonos con esta Biblia Natale, ¿no? Que fue una de las primeras Biblias impresas con imágenes, ¿no? Y entonces esta llegó fue por unos jesuitas, pero llegó a todo el continente americano durante la colonización, Nueva España, la Capitanía de Guatemala, todo el Reino de Guatemala más bien, Sudamérica, ¿no? Todos los virreinatos de Sudamérica. Y fue uno de los ejemplos o una de las ideas de cómo retratar, ¿verdad?, estas imágenes de la pasión, o las imágenes para la evangelización. Entonces, por ejemplo, este también se le llamaba como del triste espectáculo, ¿no? Porque es Jesús ya como Agathos, ¿no? En su humanidad también, como la siguiente imagen que podemos ver, que es como la de las más conocidas, ¿no? El Cheomo, ¿verdad? O que dice aquí está el hombre, ¿no? Ahí el hombre. Que es también mencionado en algunos momentos como este Señor de la Humildad, es decir, es Jesús pensante, ¿no? Jesús en su fase terrenal prácticamente, ¿no? Pensando en el sufrimiento, en lo que está pasando, y es una de las imágenes más conocidas a través del arte también, no solo en Honduras, sino durante todo el barroco también. Es el Jesús pensante, este Jesús, aquí el hombre, el Ecce Homo, ¿verdad? Este, por ejemplo, que está en la Catedral de Tegucigalpa, que lo podemos ver. Y estos eran todo un conjunto de imágenes que estaban dentro de las iglesias, y que si en algún momento no eran visibles, se colocaban visibles para este tiempo de Semana Santa, que eso es
es muy importante mencionarlo, ¿no? Que debían estar visibles justo cuando empezaba ya el tiempo de Cuaresma, ¿no? Que es el tiempo que se esperaba más, porque es donde la evangelización también atraía un poco más de fieles. Y después hay algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, la siguiente lámina que vamos a ver son algunas imágenes cuando la iglesia tiene una necesidad, por ejemplo, de mover las imágenes a la calle, externamente, ¿no? Cuando ya no todas las personas llegaban, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el caso de los nazarenos. El caso de los nazarenos, que tiene mucha devoción durante siglo XVII, pero más que todo siglo XVIII, y que casi todas estas iglesias que nosotros conocemos en la actualidad y que tienen estas representaciones en su interior o exterior son del siglo XVIII. Entonces, el nazareno lo vamos a encontrar en la mayor parte de las iglesias, porque es el símbolo también de la pasión, que va a mantenerse durante todo el año, y es también el nazareno, este mismo nazareno. En algunas ocasiones pueden haber 2 o 3, ¿no? Que uno está siempre representado porque es de mejor calidad, de mejor talla en la iglesia, y otro que sale a la calle, ¿verdad? Que es el que sale en la procesión del Vía Crucis. O sea, el nazareno es el Señor con la cruz, ¿verdad? Por excelencia, pero tiene un extra, ¿no? Tiene un elemento mucho más grande, que es en lo que notaba el feligres, y la mayor parte de los nazarenos van a tener la mirada dirigida hacia el devoto. Por eso siempre van a estar como en una altura mayor, ¿verdad? Y una mirada caída, una mirada hacia abajo, como hacia el devoto, pero también como una mirada de tristeza, ¿no? Entonces esa, por ejemplo, va a ser una de las expresiones más grandes de estas imágenes de la iconografía cristiana. Y el hecho, maestro Carrasco, que estos nazarenos estén en la entrada de la iglesia, ¿tiene un sentido? ¿Es una normativa o únicamente es como parte de la decoración? Porque hemos visto que siempre estos nazarenos se encuentran en la entrada de la iglesia, ¿no? Claro, sí, puede variar, ¿no? Okay. Puede variar, pero siempre son en los retablos laterales, porque normalmente el nazareno no es una devoción principal. Entonces, los que están por ejemplo, en los retablos centrales, ¿verdad? Es la devoción principal de la iglesia, que puede ser una devoción a la Virgen María, una advocación a la Virgen María, o de Jesucristo, o de algún arcángel, ¿verdad? Pero normalmente, por ejemplo, el Señor de la Caída, el Señor de la Humildad, el Ecce Homo, no es una devoción como tal, ¿verdad? De fundación, por ejemplo, o que una iglesia sea... Ahora hay capillas que se dedican solo a la hermandad o solo a la de Jesús de Nazareno, ¿no? Pero en un principio no existieron estas fundaciones, es decir, la parroquia de Jesús Nazareno. Más bien siempre Jesús Nazareno fue una imagen menor que se encontraba en los laterales, y que sí tenía el papel de salir a la calle, y por lo tanto entonces lograba tener un conjunto importante de fieles comprometidos con esta imagen, y a eso entonces le llamamos nosotros, por ejemplo, las cofradías. Porque siempre existieron cofradías a favor de el Jesús del Nazareno, para la función del Nazareno en el Vía Crucis. Entonces por eso siempre van a estar más que todos en los laterales, pero porque no son una imagen principal dentro de las iglesias, sino más bien para un acontecimiento en específico, ¿verdad? En el trabajo de investigación que usted ha hecho, pues yo tuve la oportunidad de viajar allá por Europa del Este. Hay iglesias, o sea, muchas iglesias, pero lo que me llamó la atención, maestro Carrasco, es que pues en muchas de estas iglesias usted entraba y en los laterales había una gran cantidad de huesos o reliquias de algunos santos o personas, y aparentemente era que para fundar una iglesia se requería una reliquia de estas, o no sé, porque miraba grandes cantidades de huesos, fémur, del brazo, de la pierna, cráneos, y llamaba bastante la atención, ¿no? Muy bien. Qué buena pregunta, fíjese, porque eso es importante, porque nosotros en Nueva España o en el Reino de Guatemala no tenemos tanto esa tradición de las reliquias, ¿no? Porque las reliquias se dan un momento importante en Europa, más que todo en el paleocristiano, y también en lo que es denominado, por ejemplo, en el románico, y en algunos casos con el arte de Bizancio, ¿no? En este caso, las reliquias forman parte de lo que nosotros se le llamaría como
lo sacro, ¿no? O el arte sacro en algunos momentos cuando son representadas, y es lo religioso y lo sacro se distingue porque cuando es la sacralidad entran las reliquias porque ya pertenecen, ¿no? A un mártir, a un posterior santo, y entonces ya se entiende que hay una relación espiritual mayor, ¿verdad? Y que esa imagen, el devoto o la iglesia la considera sagrada, ¿no? Ha tenido un proceso de consagración y por ejemplo, que hace milagros, ¿verdad? Como otras. Entonces, hay otras imágenes que solo son religiosas, ¿verdad? Que solo forman parte también de un discurso, pero que no tienen esa función. Pero sobre todo, todas estas ermitas, capillas, ¿no? Románticas en el arte bizantino y también en el este, ¿no? También en la zona también de Rusia y todo, se fundaron de esta forma, ¿no? Y algunas reliquias fueron distribuidas para lo mismo, para la evangelización. De repente no se va a encontrar el total de las reliquias, ¿no? De un obispo, de un santo en una sola iglesia, pero sí van a entrar, y que las reliquias pueden ser además de parte del cuerpo, pues por ejemplo ropa, ¿no? Accesorios que utilizó como el hermano Pedro en Antigua, Guatemala, sí, que es como ejemplo lo más cercano que nosotros tenemos como una reliquia, ¿verdad? Por ejemplo la del hermano Pedro en Guatemala. Entonces, pero sí eso es importante, no tenemos esta tradición porque en ese momento la iglesia utilizó América más que todo para la evangelización, pero en Europa era donde estaba la parte más de decisión, ¿verdad? Digamos, a quién se canonizaba, a quién no. Ya pues hasta posteriormente es que en América se inician estos procesos, ¿no? Así es. Tenemos aquí en esta imagen, como usted lo comentaba, la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, que ese es el nombre original, ¿verdad? Muy bien. Y la que tenemos al lado. Claro, y lo que le mencionaba de las cofradías, que es algo muy importante, porque las cofradías tenían una cantidad de dinero necesario para una obra. Y la Iglesia de los Dolores surge como era la cofradía de la imagen de los Dolores, y había un excedente importante que les permitió la construcción de esta iglesia. Y si vemos nosotros, esto es comparativo con una representación ya escultórica de Guatemala, donde está el mismo lenguaje, ¿no? Del contenido y del significado de estas imágenes, que vemos está por excelencia todas las armas Christi junto con las demás imágenes que le mencionaba, ¿no? Estaban en el remate las armas Christi, pero en los cuerpos centrales y laterales allí podemos ver en el primer y segundo cuerpo, por ejemplo, que ya hay 4 imágenes, ¿no? Y esas 4 imágenes pues representan también la misma historia de la pasión, en este caso las 3 Marías y Juan el Bautista, que es la única imagen de las 4 que se diferencia, ¿verdad? O tiene características con ellos en el tallado. Y entonces con esto se concluye este discurso iconográfico en la Iglesia de los Dolores, que es la iglesia que nos hace una representación mayor de todo lo que son las imágenes de Semana Santa en Honduras, ¿no? Bien, y posteriormente entonces, por ejemplo, vemos en Comayagua que está la iglesia, ¿verdad? El retablo del Señor, ¿verdad? De Salamé, que es también una narración de la pasión de Jesús, ¿verdad? Pero ya en este caso tenemos en pinturas el Jesús crucificado, acompañado de la misma tradición bíblica, las imágenes que se mencionan en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Las imágenes del arrepentimiento, en este caso, que son representadas por Pedro y de María Magdalena. Y, por ejemplo, vemos ya al fondo, ¿no? Donde está en la parte baja del altar, que está también el mismo conjunto de las armas Christi. Entonces, en todas estas iglesias, uno de los elementos más importantes que se buscaba era representar este tipo de imágenes que pudieran atraer al fiel al arrepentimiento y a la vida cristiana. Bien, vemos entonces, ya un poquito para ir cerrando, vemos que el epicentro de todo esto, maestro Carrasco, obviamente es la pasión de Jesús. Es el epicentro, y como usted bien lo ha comentado, sé que usted ha investigado y ha publicado con el tema de los nazarenos, que son como vamos a decirlo así, personaje importante, obviamente que representa a Jesús dentro de la tradición católica, y que pues nos viene Semana Santa es el momento cumbre, vamos a decirlo así, de la pasión. En estos minutos que nos quedan, maestro, ¿cuál ha sido su impacto en toda esta investigación que ha hecho? Vemos que esto surgió una tesis
de maestría, ha sido su producción de artículos. O sea, realmente usted ha tenido esa oportunidad de tener ese acceso a esta fuente. Claro, no, sí es importante la experiencia de investigación en este caso, porque hay más fuentes allá de las documentales, ¿no? Nosotros como historiadores a veces tenemos una tradición de mencionar que está escrito todo, ¿no? Pero también están estas fuentes iconográficas que nos pueden contar o narrar toda una tradición o toda una época, como es el caso de la época colonial y la religiosidad en este momento, ¿no? Estas imágenes no solo son acompañadas, ¿no? por esta devoción, sino también por otro conjunto de elementos que forman parte de nuestra cultura esencial, ¿no? Por ejemplo, cuando son las ferias patronales, ¿no? Hay cohesión social, reúne a la comunidad, hay compartir. Esto también provoca, ¿no? Que se siga existe una continuidad en las tradiciones, existe una continuidad en la gastronomía, en la pólvora, el uso de la pólvora, el uso, ¿verdad?, de otras tradiciones que involucraban más a las comunidades. Entonces tenemos nosotros que no solo es verlo como que están esas imágenes allí y que forman parte de una función específica dentro del calendario litúrgico, porque eso es importante. La Iglesia establecía esto, ¿no? Es como la fecha más importante del calendario litúrgico, esta Semana Santa, por eso la cantidad de imágenes, pero también es porque en la actualidad es parte de nuestro patrimonio, es parte de nuestra historia, nuestra cultura, así como está en Copán, ¿verdad?, la importancia que se da a la cultura maya, también está esta cultura que se combinó, la cultura hispánica, con nuestra cultura indígena, y dio como resultado estos elementos importantes que no se vive de la misma manera, ¿no? En todas las ciudades. Por ejemplo, se vive diferente en el occidente como se vive aquí en el centro, y también se vive diferente, por ejemplo, en ciudades que fueron grandes metrópolis, como el caso de Guatemala, que ya fue declarado Patrimonio de la Humanidad la celebración de Semana Santa, ¿no? Bueno, realmente es mucho que decir de estas historias, y bien podemos hacer de nuevo aquí una serie, maestro. Lastimosamente su tiempo está un poquito más restringido, pero que ese es el objetivo del día de hoy con este programa, tratar un poco de ver la Semana Santa bajo otra óptica, una óptica histórica. Maestro, muchas gracias por la invitación. No me resta más que darle las gracias a usted por su tiempo, sus conocimientos, y a ustedes también, gracias por estar siempre pendientes de Una Historia, un Café. Recuerda que estamos en nuestras redes oficiales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que puedas ver el programa en las diferentes plataformas virtuales que tiene nuestra universidad y seguir conociendo más, aprendiendo más y reescribiendo de alguna forma nuestra historia. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Gracias por estar ahí pendiente. Nos vemos en el siguiente programa. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.